bien, continuamos con más información en Canal N y estábamos hablando más temprano respecto a la situación que podría afrontar el Cusco. El representante precisamente de Seda Cusco alertaba de que podían quedarse sin agua, pero la región del Cusco es una de las tantas en el Perú que tiene un estrés hídrico hace muchísimos años, alertado precisamente por CEPLAN. Y respecto a este tema vamos a hablar con el director nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos de CEPLAN, Jordi Vilches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Por favor, cuéntenos, ¿cuál es el punto de vista y el análisis desde CEPLAN respecto a lo que podría pasar en el Cusco? Hablábamos de un estrés hídrico. ¿Qué significa esto y cómo podría afectar a esta ciudad tan importante de nuestro país? Muy bien, el tema del estrés hídrico lo entendemos como cuando la oferta del recurso hídrico de agua no puede satisfacer la demanda de los usuarios, que pueden ser de consumo o para la agricultura o para la industria, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un fenómeno en general a nivel global, en el cual a través de lo que es el crecimiento poblacional, la escasez de los recursos naturales en general y con el cambio climático se viene acrecentando. En regiones como el Medio Oriente, la India, ya es muy grave, pero también acá en el continente americano, en Norteamérica, en México, ahora en Sudamérica, en Uruguay, y en el Perú también se está notando mucho más esto, en ciertas regiones, por ejemplo en la costa norte del país, en la costa sur también, pero también en la parte de sierra, ¿no? Escuchamos efectivamente la entrevista con el señor de Seda Cusco y es preocupante porque justamente vemos que la confluencia también de fenómenos, como en este caso estamos afrontando el fenómeno del Niño ya próximamente, hacen de que esto se exacerbe todavía más. O sea, hay, digamos, cambios estructurales en el mundo que están generando esta situación con más gravedad, pero también cambios cíclicos, como el fenómeno del Niño, que hacen que esto todavía se incremente y por eso es la preocupación que tenemos todos, ¿no? Ahora, ¿cómo se explica que si somos el octavo país del mundo con mayor recurso de agua dulce, también estemos entre los principales países que tienen una amenaza de escasez de agua dulce para los siguientes años? Es decir, que nos podríamos quedar sin agua. Bueno, eso es interesante porque ¿qué pasa? Tenemos mucho recurso hídrico, pero donde la población no necesariamente está establecida. En el país tenemos tres cuencas, ¿no? La cuenca del Pacífico, donde vive casi 65% de las personas, pero donde solamente está 1.6% del recurso hídrico. Más por la cuenca del Amazonas, donde es la zona sierra y selva, tenemos el 92% prácticamente, o 98%, perdón, de recurso hídrico, pero vive menos del 30%, ¿no? 30% de personas. Entonces, tenemos agua donde no están las personas y donde sí vive la mayoría, que es en la zona costa, hay escasez de agua. Entonces, ahí lo que vemos es que el recurso está escaseando, pero por también la circunstancia de dónde se encuentra. Pero además hay otro factor de escasez, que es el tema de la escasez económica. Es decir, si bien puede estar recurso físico disponible, es necesario obras de infraestructura y de provisión y de acceso a las personas para que pueda el recurso hídrico, el agua, llegar, ¿no? Entonces, a veces esas obras no están desarrolladas y tiene que invertirse para poder lograr y además gestionarlas, porque no solamente es que exista la infraestructura, sino también proveer un servicio de calidad, un servicio que garantice agua y, si es posible, todo el día y de buena calidad salubre, ¿no? Ahora, se ha anunciado este fenómeno, el Niño global, el fenómeno del Niño costero. ¿Cómo podría esto repercutir en este estrés hídrico que sufre el país, que sufre el Perú? Claro. En principio hay que comprender de que el fenómeno del Niño genera en ciertas zonas del país un comportamiento de mayores precipitaciones, como por ejemplo en la costa norte, ¿no? También en la costa centro, incluso hasta puede ser un poco de sur, y esas mayores precipitaciones van a generar justamente ya fenómenos de repente inundaciones o mayores avenidas, etc. Entonces eso va a dificultar la captación del recurso hídrico para que pueda ser potabilizado, ¿no? Entonces, potabilizado y suministrado a las personas. Entonces, la abundancia de agua también, la sobreabundancia, digamos, en este caso por las lluvias, puede generar de que más bien haya una indisponibilidad, como también pasó en Lima en el 2017, en el Niño costero, ¿no? Que pasó que la tragedia no pudo procesar toda la avenida que venía del río, ¿no? El río Rímac, y entonces todos esos sedimentos impidieron la captación. Entonces, eso genera un estrés. Ahora, en otras zonas del país, ¿qué pasa, no? Y eso es lo que está pasando en la sierra particularmente, ¿no? Las precipitaciones no se están dando como es la normalidad. Entonces no hay captación de recursos, se bajan los repositorios y ya es necesario un racionamiento, y eso también afecta a lo que es el propios cultivos, porque hay ciclos de cultivos en base a las lluvias, ¿no es cierto? Entonces no solamente afecta al consumo, sino también a la propia agricultura, sobre todo en espacios donde dependen mucho de las lluvias. ¿Qué es lo que estamos viendo en el Cusco, ¿no? Este racionamiento que se está dando del agua? Ahora, ¿Lima podría quedarse sin agua en algún momento? ¿Podría pasarnos lo mismo que está ocurriendo en Uruguay, en esta sequía? Bueno, las proyecciones que vemos
vemos, por ejemplo, el año 2040, digamos de forma tendencial, nos muestran que vamos a tener en toda la costa del país un estrés hídrico muy alto, muy alto. Entonces, quiere decir que también Lima, como ciudad, podría afrontar esta situación de estrés. Entonces, lo que vemos es pues, que tenemos frente a esa situación prevenir, actuar, tomar medidas, no solamente de soluciones, en este caso, digamos, para la emergencia que ya vamos a tener o estamos afrontando ya del fenómeno del Niño, sino mediano a largo plazo. Por ejemplo, ¿no? Una de las medidas que podría tomarse es infraestructura hidráulica que pueda suministrar esa abundancia que podemos tener en la otra cuenca del Amazonas hacia la que es la cuenca del Pacífico, en este caso la costa, ¿no? Por otro lado, también otras tecnologías, como por ejemplo la desalinización, podrían proveer agua a la zona costera y actualmente esas tecnologías ya son más económicas, como también menos intensivas en energía eléctrica o en todo caso son más sostenibles porque no contaminan mucho, ¿no? Claro, vemos esta escasez en el Cusco, que entonces, si bien es cierto, usted dice que hay una proyección mucho mayor que pueda pasar en la capital, pero ¿qué otras regiones del Perú podrían afrontar la misma situación que estamos viendo ahora en el Cusco? Sí. Como mencionaba, principalmente la costa norte. ¿Hablamos de qué? Sí, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, ¿no? También Lima, pero también la costa sur, ¿no? Moquegua, Tacna, Ica, Arequipa, ¿no? Donde ya en realidad existen, ¿no? Por ejemplo, en Ica es conocido, ¿no? la escasez hídrica, ¿no? Debido también al uso para la industria, la agroindustria, que bien es cierto genera mucho desarrollo, pero también hay que preocuparse por la disponibilidad de recursos para la población. Claro, y podría agravarse con este fenómeno del Niño. Sí, claro que sí. Ahora, esta proyección, porque hay una proyección del panel intergubernamental sobre el cambio climático, ¿no? Que ya ha advertido que esta parte de Sudamérica, específicamente donde estamos ubicados nosotros como país, va a tener más días de calor, lo que estamos viendo ahora. ¿Cuál sería el impacto en este abastecimiento de agua? Bueno, efectivamente, ¿no? El calor de por sí ya genera una necesidad de las personas de poder refrescarse, consumir más agua, ¿no? Y para el aseo, para el consumo como tal. Y entonces, frente a la situación de escasez, por lo que hemos mencionado, ¿no? O puede ser que no haya captación por impedimento en el sentido de demasiada lluvia o porque puede haber disminución de los acuíferos o de las reservas. Entonces es mayor demanda frente a menor oferta, entonces se exacerba justamente la situación de estrés, ¿no? O sea, sí, claro, eso puede afectar a que sintamos más estrés y de por sí puede haber racionamiento. Ya lo hemos vivido, ¿no? En el 2017, efectivamente, cuando ya no hubo la captación de agua, por lo menos hubo 2 o 3 días donde mucha población de la ciudad no tenía acceso al agua y tuvo que reutilizarse y realmente fue una situación bien dramática. Es decir, si no nos ponemos manos a la obra, esto se puede repetir, lo del 2017, mucho mayor en el 2024. Es una posibilidad, sí, porque digamos algo que ya ha pasado antes por una circunstancia parecida, ¿no? Bastante similar en realidad, podría nuevamente ocurrir, hay que estar preparados. Ahora, sabemos que CEPLAN está realizando precisamente un evento respecto al estrés hídrico y cómo tomar conciencia. ¿Qué acción nos toca a nosotros también como ciudadanos? Sí, gracias. El día de mañana justo estamos haciendo una conversación con los actores del tema del estrés hídrico, del tema de agua, con la ANA, con el Ministerio de Vivienda, con el SEDAPAD, con la SUNAS, etcétera, y con actores también de la academia, con actores de sociedad, que también manifiestan su preocupación, ¿no? La industria, de los ciudadanos también, para dialogar sobre esto. O sea, no solamente verlo por el tema de la problemática actual y las medidas urgentes, sino momentáneas, que sí hay que tomarlas porque hay que afrontar la emergencia, sino también las medidas de más mediano y largo plazo en las cuales hay que construir en el tiempo soluciones que puedan finalmente asegurar pues, una disponibilidad del recurso hídrico y de calidad en el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias a Jordi Vilches de CEPLAN, quien nos ha dado luces de lo que podríamos enfrentar para el 2024, pero mucho más lo que podría ser el 2030. Hay mucho tiempo para prepararnos y esperamos que sea así por parte de las políticas públicas articuladas también de diversos sectores del gobierno. Muchísimas gracias.